Histórico ha sido catalogado como histórico. La Corte de Apelaciones de Talca acogió este miércoles un recurso de protección presentado contra la AFP Provida y le ordenó restituir a José Eduardo González Uribe uno de sus cotizantes la totalidad de sus fondos previsionales en un plazo máximo de 30 días. Los ministros razonaron que frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad, debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual, requiere que la persona esté viva, que además es financiada por el propio cotizante. El fallo es dividido. En la primera sala del Tribunal de Alzada determinó que, comillas, actuar arbitrario y legal de la recurrida al negar la restitución íntegra de los fondos, lo que infringe el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. O sea, privilegia el derecho a la propiedad por sobre el de la seguridad social, porque el de la seguridad social es eventual y futuro. A ver, recordemos que este había sido un proceso y un requerimiento que ya habían pedido al menos 3 cotizantes de la AFP en nuestro país. Era un caso en el norte, 2 casos en el norte. La profesora y un caso de una enfermera en Punta Arenas. Y estamos justamente ahí en pantalla con quien es protagonista de este caso que por primera vez en la justicia chilena es acogido en favor del demandante. Vamos a conversar luego, estamos estableciendo el contacto con José González Uribe. Y finalmente, ¿qué es lo de alguna manera especial de este caso y lo único de este caso? Hasta el momento la justicia no había considerado este argumento, que el argumento básico para una querella de este tipo es que esta plata que yo ahorré para mi jubilación es mía y yo la quiero ahora, por ejemplo, de una vez, porque en el caso de la profesora se quería comprar una casa, en el caso de la enfermera quería pagar un tratamiento. Entonces, la justicia había dicho... Me parece, Juan Pablo, vamos contigo, me parece muy interesante porque aquí hay un argumento. El razonamiento. O sea, aquí hay un razonamiento, un argumento, o sea, esto no es como ya lo vamos a hacer así porque así. Aquí la Corte se manifiesta y entrega yo creo un razonamiento que lo podemos discutir y conversar, pero dice que se antepone frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad. Debe tenerse en consideración que el primero, o sea, la seguridad social, aparece como un derecho futuro y eventual. Requiere que la persona esté viva, que además es financiada por el propio cotizante. Claro, ahora, pero ¿qué le pasó a él? Un segundito, para que la gente entienda también, claro, porque para que la gente entienda, el mismo argumento, pero al revés, fue el que utilizó la Corte de Arica. Entonces uno dice, ¿cómo la justicia en algunos casos es para un lado y para otro? Porque la justicia es humana. Sí, y los criterios son humanos. Entonces el criterio de la Corte de Talca fue distinto que el criterio de la Corte de Arica, tomando en cuenta también estos mismos dos derechos. Al tiro Maca. Ahora, ¿qué le pasó a don José? Él, cuando tenía 65 años, dejó de trabajar producto de un accidente que él tuvo. ¿Ya? Esa fue la razón. Cuando le quedaba poco para jubilar, dice que él hoy no puede trabajar porque se le empaña la visión producto de ese accidente. Entonces, a raíz de eso... Tiene muy poquita visión. Entonces, a raíz de eso, él recibe... él tiene una jubilación cercana a los 164.000 pesos mensuales. Hoy día, ¿qué es lo que va a pasar? Deberían darle 23 millones de pesos, que es lo que él hasta el día de hoy tendría ahorrado. Él dice que todavía le cuesta asimilar lo que pasó, pero a él lo que le interesa y lo que está contento es que de alguna manera sí se le puede doblar la mano al sistema. Y eso es lo que él también de alguna manera agradece. Dice él que incluso en una entrevista que da, que en el país hay mucha gente adulta. Chile se está poniendo viejo y justamente lo único que quiere es luchar por los derechos de esas personas que necesitan esos dineros. Vamos a tener contacto con José González Uribe, pero escuchemos lo que en el día de ayer le contó a Radio Cooperativa. Oiga, ¿qué le parece este fallo? Bueno, estoy recién asimilándolo, ¿ya? Me cuesta un poco porque no es que desconfíe, sino que más bien a uno lo pilla un poco porque el sistema, como ha sido y como a través del tiempo. Entonces, un sistema lleno de irregularidades, de injusticia. ¿Cuándo presenta usted este recurso? Cuando lo presento, bueno, tendría que conversarlo con él, con mi abogado.
Oiga, ¿y esto cómo lo asume usted? ¿Cuánto era la jubilación que tenía? 164, ¿Y ahora cuánto le tienen que pagar? 23 y tanto. Ya está, ¿esto lo pilla de sorpresa? No, porque todavía me cuesta asimilarlo, o sea, estoy recién en esto. Pero lo que me interesa, lo que me pone un poquito contento, es que al sistema sí se le puede doblar la mano. Sí, la justicia tiene que abrir los ojos, los jueces sobre todo, porque muchos jueces no han abierto los ojos, ni quieren abrirlos tampoco. Oiga, ¿usted dejó de trabajar después, siguió trabajando, sufrió una...? No, yo dejé de trabajar cuando tuve el accidente, justo lo tuve a los 65 años. O sea, ya iba a jubilar ya. ¿Y eso le generó problemas psicológicos y físicos? Sí, pues si yo hoy día no puedo trabajar porque se me empaña la visión. Entonces estoy un rato y se me empaña la visión. Ya, vale. ¿Y por eso pidió que le entregaran su plata? Sí, porque yo aparte de eso, yo tengo otras enfermedades. ¿Se fija? Entonces... Bueno, ya lo tenemos en contacto a José González para hablar más en extenso de su situación. José, ya estamos en contacto contigo, ¿nos escuchas o no? José, ¿qué tal? Muy buenos días, estás desde Talca, te saludamos desde aquí del Matinal Contigo en la Mañana. Queríamos chequear si nos estás escuchando. Escucha más poquito. Más o menos. Poquito. José, estamos con problemas técnicos, pero vamos a arreglarlos de todas maneras para poder conversar tranquilamente contigo. Estamos conversando acerca del caso de José González. Sí. ¿En qué medida, cómo se entiende que antes la justicia haya dicho que no, Maca? Claro. Y ahora haya aceptado este requerimiento de un cotizante. Sí, yo creo que es bastante interesante esta discusión porque efectivamente hay dos derechos. Siempre se ha dicho, el de la seguridad social y el derecho de propiedad que tenemos todas las personas. Cuando existe esta colisión de derechos, las Cortes anteriormente habían privilegiado el de la seguridad social y en este fallo, bastante inédito de la Corte de Talca se privilegia el derecho, ¿no es cierto?, de propiedad. ¿Cuál es el argumento para seguir de lo que indicaba justamente Julio? Que acá se privilegió el tema de la seguridad social, al revés, el tema del derecho de propiedad por sobre la seguridad social, porque la seguridad social sería un derecho futuro, eventual, que no sabemos tampoco cuánto tiempo va a vivir la persona, respecto del derecho de propiedad, que es un derecho concreto, real, actual, respecto además de una cotización que es propia de él, que él la cotizó durante toda su vida y por lo tanto le pertenecería. Ese es el argumento que utiliza la Corte de Talca. Ahora bien, también podría apelarse a esto. O sea, en el fondo el argumento que tiene la AFP estás en la Corte, esto es la Corte de Alzada, en el fondo la Corte de Apelaciones, claro, de Talca. Pero esto podría, como todo recurso de protección, se puede igualmente apelar frente a la Corte Suprema. Hay un plazo de 5 días que tendría en este caso la AFP Provida para recurrir a la Corte Suprema y para tratar de revertir esto. El gran fundamento que tiene la AFP en esto es obviamente el derecho de la seguridad social que defienden, pero además que esto está por ley, digamos. O sea, la AFP, todo lo que hace, la función de la AFP, existe una ley que la faculta para justamente retener, ¿no es cierto?, esta cotización para la vejez. Pero para entender la lógica de la Corte, la ley está abajo de la Constitución. La ley está, o sea, en cuanto a jerarquía, está bajo la Constitución. Claro, entonces por eso es el argumento que entrega, ¿no? Él hizo una lectura de la Constitución. Sí, claro. Antes que la ley. Estamos con don José ahora sí. José, ¿nos escucha? Sí. Hola, le habla Julio César por acá. Trabajo todavía. José, cuéntanos un poquito qué te motivó a llevar a la Corte tu situación. Dos cosas me motivó, por ejemplo, de que yo soy una persona que ha estado bastante enfermo, como vi el caso de la señora del norte, entonces me atreví y dije que podía ser ganable, que se podía. ¿Y tú quieres recuperar tu dinero por qué? Porque en la práctica. A ver, está muy bajo. ¿Por qué quieres recuperar tu dinero en la práctica? ¿Solamente porque crees que tienes el derecho porque es tuyo o porque lo necesitas para tu salud? ¿Tienes un proyecto para ti?
lo necesito para la salud. ¿No te alcanza con tu jubilación? Estamos con problemas técnicos Julio, ahí. te quiero decir algo. Sí, pero, por favor, Maca. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando hablamos del derecho de propiedad, ¿no es cierto?, que tiene rango constitucional, efectivamente un recurso de protección se presenta en la Corte de Apelaciones cuando se ha vulnerado un derecho, en el fondo, que está protegido en algún artículo, en alguno de los números del numerando del artículo 19. El 19, número 24, habla del derecho de propiedad, pero fíjate que el derecho a la seguridad social también tiene rango constitucional, porque es el artículo 19, número 18. Por lo tanto, por eso que se habla acá de una colisión de derechos que están en igual categoría en el fondo. No es que uno sea más importante que el otro. El tema es la ponderación que la Corte de Talca le da al derecho de propiedad, argumentado justamente en que es un derecho actual y no eventual en el futuro. Bueno, es importante tener detalles, conversar con José la necesidad y se instaura inmediata una discusión. Cualquier chileno puede pedir toda su plata. Un chileno con algún problema importante que necesite la plata podría hacerlo. Se podrá pedir un porcentaje de su plata, por último, para generar un emprendimiento. Es una discusión que está abierta, una discusión que la ciudadanía está dando día a día y que a nosotros nos interesa. Vamos a ver si en un ratito más nos conectamos con don José, pero la verdad es que tuvimos algunos problemas técnicos y podemos comentarlos con él. Son las 9:21. Por el momento nos cambiamos.